saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Los fines de semana en mi casa, por lo general, almorzamos mariscos. Nos gusta el pescado, atún, camarón, en fin. Y por eso voy a compartir hoy con ustedes un rico arroz con mariscos. Les va a gustar, amigos. Y además es una forma también de distraerse, ya que estamos en casita casi encerrados temporalmente mientras pasa esta dura prueba, que yo sé que va a pasar teniendo fe. Así que pues ahorita estoy en mi dormitorio preparándome para bajar a mi sabrosa cocina. Nos vemos abajo. Me van a disculpar un poquito si sale la bulla de la aspiradora. Mi hijo siempre me ayuda, especialmente cuando es fin de semana, a limpiar la casa. Para hacer este rico arroz con mariscos, vamos a necesitar 3 tazas de arroz y 4 tazas de agua. Es decir, yo siempre cocino mi arroz poniendo 3 tazas de arroz, 4 tazas de agua, pongo el aceitito, pongo la sal, tapo y ahí que se seque el arroz y luego le doy vuelta. En fin, sí, ya les voy a indicar. Es la cantidad que utilizo porque acá somos 4 en casa, entonces no necesito utilizar más. Yo tengo aquí un mix de mariscos, ya vienen así en fundita. Si ustedes desean comprar individualmente por libras, es a su elección, pero a mí me facilita este tipo de fundita. ¿Sí? Aquí hay cubitos de pescado, hay calamar, hay camarones. Voy a utilizar cebolla colorada, un tomate, un pimiento verde, ajo en polvo, un cubo de caldo de gallina, culantro, achote. En este caso no encontré en pasta, que siempre uso, y voy a utilizar en aceite. Y vamos a utilizar sal también. Tengo aquí mi plátano verde porque no puede ir un arroz marinero, un arroz con mariscos, sin el acompañado de patacones. Bien, está ya el arroz con 4 tazas de agua, sí, porque yo puse 3 tazas de arroz. Y siempre tiene que estar una tacita más a la cantidad del arroz. Ya puse sal al gusto y puse aceite. Revuelvo para que se mezcle y luego voy a tapar. Ahí está, le dejo tapadito para que el arroz se seque. Hay que tener cuidado, yo siempre le pongo en la llama bajita de mi cocina y obviamente igual a fuego medio, ¿sí? Para que no se nos vaya a quemar. Ahora vamos a preparar lo demás mientras el arroz se cocina. Una vez que el agua del arroz se seca, doy vuelta de todos los lados al arroz, ¿sí? Para que no se queme. Y coloco una taza de agua para que termine de reventar. Luego lo tapo. En lo que termina de cocinarse el arroz, aquí tengo ya picada la cebolla, corte juliana, el pimiento igual y el tomate en cubitos, ¿sí? Voy a hacer un refrito y a este refrito vamos a ponerle sal. Yo no suelo poner mucha sal. En este caso el arroz ya tiene sal y el cubo de caldo también tiene sal, por lo tanto voy a poner poquito, ¿sí? No voy a poner mucha sal porque si se hace salado queda feo y pierde el gusto. Voy a poner también ajo en polvo, ¿sí? Esta cantidad, más o menos esto equivale a unos 2 dientes de ajo machacado. Yo soy alérgica al ajo, les cuento. No puedo, no soporto la pepa del ajo y por eso es que utilizo en casa ajo en polvo,
¿sí? Que es menos cruel con mi alergia. Entonces voy a poner a cocinar mi refrito. Están ya mis ingredientes en la cocina. Ya he revuelto bien para que se mezcle la sal, el ajo, ¿sí? Y en tanto esto se cocina súper bien, ¿sí? Porque esto tiene que estar bien cocinadito. Voy a preparar el marisco, ¿sí? Ya que está esto cocinado, luego vamos a echar un poco de achiote, pero esperemos que se cocine bien. Ya están bien cocinados mis ingredientes. Le he puesto una cucharadita de achiote, porque en este caso este achiote es en aceite, y le puse también a derretir aquí, a cocinar el cubo de caldo de gallina. Una vez que ya está derretido el cubo, ¿sí? Voy a poner el refrito en el arroz. He colocado ya en el arroz, que está ya listo, el refrito, ¿sí? Revolví bien y ahora voy a tapar porque está en llama súper bajita y no hay el peligro de que se me queme, porque estoy esperando que los mariscos se acaben de cocinar para luego echarlos en la preparación. Voy a dejar tapando mientras tanto. En una olla ya puse a cocinar mis mariscos. Están bien lavaditos, ¿sí? Y los dejo ahí cocinando para luego poner en el arroz. He colocado los mariscos en el arroz. Obviamente me he ayudado de este cucharón, ¿sí? Para coger solamente el marisco. Luego revolví bien para que se mezcle en el arroz y eché el culantro, ¿sí? Y también lo revolví. Puse un chorrito de aceite alrededor de todo el arroz y lo voy a tapar por 2 minutos, ¿sí? Para luego sacar del fuego y hacer mis patacones. Los patacones yo los hago partiendo trocitos de plátano verde. Tienen que estar un poco gorditos. Los frío de los dos lados y luego tengo que retirarlos. No tienen que estar demasiado fritos, desde luego. Voy a dorarlos de lado y lado y luego los retiro para aplastarlos y volverlos a freír asimismo de lado y lado. Aquí están listos mis platanitos. Yo tengo aquí este aparatito que es un poco viejito, pero me ayuda mucho para aplastar mis plátanos. Miren, aquí está uno aplastado. Y asimismo pongo el otro para aplastarlo y luego poner a dorar de nuevo. Ahí están ya friéndose mis patacones. Hago que se doren de los dos lados y luego retiro del sartén. Voy a hacer una salsita para poner en los patacones. Aquí tengo puesto 2 aguacates, una tacita de culantro, una cucharadita de sal y un limón de los grandes, que lo voy a exprimir aquí para que no vaya con las pepas, ¿sí? Y luego voy a echar media taza de agua para que no se nos atranque el aguacate en la licuadora y quede bien rica esta salsita. Miren amigos, ahí está mi plato de arroz con mariscos. Está la salsita de aguacate. Le he puesto una tortilla de huevo, mis patacones y voy a servirme con una tacita de café. Usualmente también te lo puedes servir con una limonadita o un jugo de naranja. Ahí está, espero que les haya gustado y buen provecho.